La idea es mostrarle en qué consiste la resolución 2275, poderles mostrar los pormenores y resolver una gran cantidad de dudas que hemos visto acerca de esta resolución que ha pasado. Entonces nos interesa hacerla bastante conceptual, desde lo general hasta lo particular, y poder resolver pues, varias de las dudas. ¿Listo? Como siempre, los invitamos a utilizar el link de preguntas y respuestas para poder aprovechar y canalizar las dudas que tenemos. Nada, no sin más preámbulos, creo que vamos a arrancar de una vez. Permítame, entonces ya les comparto pantalla. Listo. De pronto dentro del equipo, si me pueden confirmar todo perfecto. Permítame, ya le comparto acá la presentación. Ok, bien. Permítame. Bueno, listo. Que allí todo bien, Juan Manuel, todo bien, sí, perfecto. Listo. Sí, señor, todos vemos, gracias. Ok, listo. Bueno, entonces, como les había mencionado, la idea es poderles explicar finalmente en qué consiste esa resolución 2275 que trae bastantes novedades dentro del sector salud y quisimos traer o hacer un análisis detallado en qué consiste la resolución, eh, cómo abordarla, teniendo en cuenta que tiene dos anexos técnicos. Entonces, nos pareció muy importante hacer el abordaje de la resolución 2275 bajo esa mira, bajo esa óptica de darle a nuestros clientes la mayor cantidad de información posible, ponerla muy detallada, esto en un primer apartado del webinar, y en un segundo apartado poderles mostrar finalmente nuestro producto, nuestra solución, nosotros como proveedor tecnológico Carvajal, cómo les puede ayudar dentro de ese proceso, llámese en este caso la generación de la factura electrónica. Bien, entonces no sin más preámbulos, comencemos. En este caso entonces vamos a hacer un contexto, una explicación del contexto normativo. Como les dije, la resolución 2275, que fue emitida pues, el 28 de noviembre de 2023, el flujo detallado del servicio y el alcance, por supuesto, de nuestro servicio, ¿vale? Eh, bueno, bien, en este caso, a 28 de diciembre, perdón, corrijo, de 2023. Muy bien, en este orden de ideas, vamos a arrancar entonces. Permítame. Acá vamos a mostrarle muy bien este apartado. Voy a explicarlo completo para efectos de maximizar aquí el tiempo. Eh, Dijimos, la resolución 2275, ¿cierto? Que sale el 28 de diciembre por el Ministerio de Salud. En este caso, reúne dos dos resoluciones anteriores, tanto la resolución de factura electrónica, tanto resoluciones de RIPS, ¿vale? En ese orden de ideas, todas estas resoluciones que venían anteriormente, por ejemplo, de factura electrónica, resolución 506, 510 y 2805, simplemente estas resoluciones ya pasan a convertirse en la 2275 y por parte de factura electrónica, uno podría, si uno sigue por la línea de factura electrónica, tenga en cuenta que aquí va a tener un anexo técnico 2 específico para la factura electrónica, es decir, para los campos adicionales de la factura electrónica en el sector salud. ¿Sí? Pero si uno mira la resolución 2275 desde la óptica de los RIPS, tengan presente que el Ministerio ya había emitido resoluciones anteriores, la 1036, 2806 y 557, todas con miras a qué? A ajustar finalmente los RIPS, indicar finalmente qué requisitos eran necesarios para llevar a cabo esos RIPS y que pudieran ser enviados al Ministerio de Salud. Bien, entonces lo que hace finalmente el Ministerio de Salud es tomar estas tres resoluciones y llamémoslo así, condensarla en una sola, que es la 2275. Y como les dije, siguiendo por esta línea de RIPS, nos encontramos también acá con el anexo técnico 1 específico o con toda la información
relacionada y específica de cómo convertir esos RIPs que, como muchos de ustedes ya saben, van en un archivo tipo JSON que debe ser enviado al Ministerio de Salud, ¿vale? Aquí simplemente arrancamos con el tema conceptual normativo. Todas estas resoluciones que ustedes ven acá, todas estas resoluciones, ya en este momento pasan a ser derogadas. Son resoluciones que ya no tendrían vigencia en el momento en el que entra la resolución 2275 en firme, ¿vale? Es decir, como lo dice la norma desde el momento de su salida. Bien. Eh, ¿Qué otro apartado es importante conocer acá? Tenemos que a partir del 30 de septiembre de 2024 también se derogan las resoluciones 4144 del 99, 1077 y 3374 de 2000, 951 de 2002, 1531 y 4449 de 2014. Todas estas resoluciones que están acá abajo hacen alusión a los RIPs, es decir, estas siguen toda esta línea de RIPs, ¿bien? Pero son resoluciones mucho más antiguas de cómo venían, cómo habían sido dadas las instrucciones desde el punto de vista legal con relación a la constitución de los RIPs, ¿vale? Entonces, para que tengan muy presente, finalmente, ¿qué es lo que se deroga? Porque la normativa dice que a partir del 30 de septiembre de 2024 deroga estas resoluciones por una sencilla razón, y es que estas, como son soporte de la forma en la que se vienen realizando los RIPs de manera antigua, entonces el Ministerio de Salud lo que va a hacer es un corte donde dice, venga, hasta el 1 de abril de 2024 es la fecha en la que se trabajará con toda la información de los RIPs de la manera antigua, ¿sí? Pero como eso quedó allí, muy posiblemente acumulado, lo que dice el ministerio es que te da un plazo hasta el 30 de septiembre para manejar o para realizar el envío de esos RIPs que ya habían sido trabajados o acordados, realizados desde antes del 1 de abril. Bien, entonces ese es el plazo que da y por eso es que menciona acá que a partir del 30 de septiembre de 2024 deroga las resoluciones que son las que apalancaban los RIPs de la manera antigua. Bien, digamos, operaciones que se realicen a partir del 1 de abril en adelante tendrán que ir con la nueva estructura de RIPs. ¿Cuál? La definida por la resolución 2275 y para ser más exactos dentro de la línea de RIPs, todo lo definido con relación al anexo técnico 1 específico para RIPs. Bien. Entonces, el ministerio, como se dan cuenta, hace un esfuerzo pues, enorme en poder condensar esta información, ¿sí? Casi que derogar estas, me atrevería a hacer unas 10, 12 resoluciones y transformarlas en una sola para realizar un proceso mucho más llamémoslo transparente en la medida en que el ministerio se pone en la mitad, ahorita lo vemos en otro slide, se pone en la mitad del proceso y busca que todos esos, de pronto todas esas conflictos, todas esas asperezas que se pueden estar presentando dentro de si los RIPs se erradicaron de forma correcta junto con la información de la factura, generando tanta fricción entre las IPS y las ERPs, los responsables de pago, pues lo que busca el ministerio es meterse de lleno dentro del proceso y poder hacer una aprobación de esos RIPs que recibe y hacer también una aprobación de si coincide los RIPs con la información que está en la factura. Bien. Esto de forma general, de pronto si tienen inquietudes hasta acá, me interesa de pronto en este webinar si las están colocando mis compañeros, si están viendo allí, si de pronto allí los clientes están manifestando inquietudes a este punto sobre la normativa, podemos irlas resolviendo rápidamente como para poder avanzar de una manera mucho más tranquila en la medida en que si podemos afianzar estos conceptos será mucho más fácil entender de ahí en adelante todo lo relacionado con la resolución 2275. Bien, entonces si tienen algo por ahí de pronto mis compañeros ven,
lo comentan, si no, nada, perfecto, voy avanzando. De una. Listo, bien. Entonces, para hacer una precisión, digamos que vamos a entregar este material y que ustedes puedan tener la información relacionada con la resolución 2275, pues como bien saben, esta resolución busca unificar y actualizar las disposiciones sobre la generación de los RIPs, que en efecto son el respaldo de esa factura electrónica de venta. Bien, ¿qué más tenemos acá? De parte, como bien saben, la resolución 2275 trae consigo factura electrónica de venta por un lado con el anexo técnico 2 y los RIPs con el anexo técnico 1. Con relación a la factura electrónica de venta, el cambio de la 2275 podríamos decir desde un inicio, digamos, no es un cambio sustancial, es un cambio muy de forma, comparado con qué? Esta resolución 2275 dentro de la línea de la factura electrónica, los cambios son, podríamos decir, unos cambios de forma y no de fondo con relación a la derogada 2805, que también vamos a explicarles o hacer un zoom allí sobre la 2805 y qué deben hacer para los clientes que estén en alguna situación en este momento de 2805, ¿vale? Pero lo que les podríamos decir de entrada es que no hay cambios sustanciales, bien, no hay cambios de fondo, simplemente cambios de forma, es bueno conocerlos, pero que sepan bien y de entrada que dentro de la línea de factura electrónica, muchos avances a lo largo de la construcción de estas resoluciones no es que hayan habido cambios tan sustanciales o tan disruptivos, me devuelvo aquí un poco, salvo cuando pasamos de la resolución 506 a la 510. Aquí sí hubo un cambio mucho más disruptivo porque como bien saben, en este paso se sacaron los campos, se sacaron algunos campos de la factura y estos campos pasaron a ser campos que debían ir a los RIPs. Bien, entonces aquí sí hubo un cambio mucho más disruptivo. De aquí en adelante lo que hizo el ministerio fue empezar a pulir información de cómo quería que esta información de campos adicionales de factura electrónica llegara, es decir, resolución 510, resolución 2805 y termina puliendo todo lo relacionado a factura electrónica con la 2275 en su anexo técnico 2. Bien, me devuelvo un poco por acá. Bien, entonces trae consigo allí también un tema importante, la resolución 2275 para tener en cuenta. Con relación al anticipo, se permite incluir el concepto de anticipos en la factura electrónica de venta del sector salud. Las facturas por concepto de cápita se hará sin los RIPs, también allí pues importante para que lo sepan. Y pues como bien saben ya está cobijado bajo el nuevo anexo técnico número 2. Bien. ¿Qué es importante también tener en cuenta? La factura electrónica viene siendo acá, dentro de la línea de los que bien han trabajado en salud, ya la tienen lista, eso viene convirtiéndose en un insumo que la 2275 lo que nos dice de ese insumo, envíelo al Ministerio de Salud para una validación que ellos hacen, ¿sí? O que harán dentro de este nuevo proceso. Bien, entonces es importante tener en cuenta allí que el Ministerio de Salud está esperando que esta información llegue muy alineada. ¿Bajo qué? Bajo los preceptos del nuevo anexo técnico 1.9. Aquí voy a hacer un paréntesis muy pequeño. Como bien saben, para factura electrónica estamos pasando del anexo técnico 1.8 al anexo técnico 1.9. Y también, como bien saben, la fecha establecida de la factura electrónica ya venía con anticipación por la resolución 165, con lo que ya sabemos que la resolución 1.9 está lista para este siguiente 2 de febrero. Es decir, ya deberían ustedes también tener presente resolución 1.9, 2 de febrero, factura electrónica, con lo cual el ministerio lo que hizo en su momento fue mover bajo esta resolución 2275 también el calendario para poder ajustarse a esta nueva directriz de la resolución 1.9. Entonces convenía entre estas dos entidades del Estado dejar el calendario de la forma en la que está actualmente, con factura electrónica
pasar de 1.8 a 1.9 el 2 de febrero, y el Ministerio de Salud con esta resolución 2275 fijar para el 1 de abril la fecha en la cual esperan poder recibir la información bajo esta también nueva estructura de anexo técnico 1.9, ¿vale? Eso es un punto allí no menor para que ustedes también tengan claridad sobre qué sucede con la factura electrónica en sector salud y qué sucede con los campos adicionales y qué sucede con el plan del Ministerio de Salud, ¿vale? Y por la otra parte, dentro de los RIPS, como muchos de ustedes ya saben, seguramente el conjunto de datos que contiene toda la información relacionada a esa prestación de servicios. Allí toda esta información está direccionada o está indicada dentro del anexo técnico 1. Y un punto allí no menor también que dice que las entidades responsables de pago no podrán usar ni acondicionar otras reglas o establecer mecanismos alternos de validación de RIPS. Como les dije en su momento, el Ministerio de Salud entra a tomar una parte muy activa dentro del proceso y dice, voy a entrar yo como entidad del Estado a validar que estos RIPS estén bien armados, que coincidan la información con la que está contenida en la factura electrónica y por ende soy la entidad que entra a regular si están bien o no. Y una vez estén bien, esté ok, pues en ese caso la IPS muy bien podría ya radicar esas facturas una vez teniendo, llamémoslo así, ese visto bueno del Ministerio de Salud. Algunos datos claves nuevos, CUP, Código Único de Validación, en efecto que lo hará allí el Ministerio de Salud como entidad encargada que les dije de validar que estos RIPS estén bien. En efecto, pues el RIP será generado, validado y enviado como soporte de la factura de venta por parte de los facturadores electrónicos. En este caso, también los facturadores electrónicos del sector salud deben reportar los RIPs de todas las atenciones de salud realizadas. ¿Okay? Bien, no sé allí, César, equipo, inquietudes en este punto, vamos bien, vamos tranquilos. No, por ahora todo bien. Listo, bien. Y tengan presente que dentro de lo que demanda la resolución 2275, espera que estos dos, llamémoslos insumos, factura electrónica de venta del sector salud, que en este caso vamos a hablar también de el attached document, es decir, ya la factura electrónica de venta está bien como concepto, pero tenga presente que para el ministerio lo que él está esperando, el Ministerio de Salud lo que está esperando es el attached document, es decir, que contiene la aprobación de la entidad legal DIAN. ¿Sí? Por eso le llama attached document o por eso lo ven así a lo largo también del documento y no siempre lo ven solo como factura electrónica de venta, sino ellos son muy específicos y dicen que están esperando el insumo, es decir, están esperando el attached document. Para ser enviado también junto con los RIPs. Bien, estos deben enviarse en conjunto al ministerio. Ahorita más adelante vamos a decirles las opciones que tienen de envío para que el ministerio haga su respectiva, en un primer momento, el obligado a facturar, en este caso, las entidades dentro del sector salud, hagan una validación local de la información que ustedes están realizando, es decir, de que esos RIPs en efecto estén armados correctamente, que estos RIPs coincidan con la factura electrónica de venta, a eso le denomina ese proceso de validación local para que ahí sí usted lo pueda poner dentro de la plataforma del Ministerio de Salud, sea por las dos opciones que usted quiere realizarlo, ya sea cliente-servidor o ya sea por API, pero para que finalmente el ministerio haga su, llamémoslo así, su magia, haga su proceso de validación para entregar el respectivo CUP. ¿Listo? Vamos afianzando conceptos, ya vamos a explicar mucho más fácil con un siguiente flujo. ¿Listo? Bueno, acá entonces, dentro de los conceptos que ustedes es importante que tengan y de cómo abarcar toda esta cantidad de información, sepan bien que dentro de la página que entrega el Ministerio de Salud, dentro de su portal CISPRO, pues allí en esta URL que está, que simplemente quisimos resaltar algunos de los puntos relevantes o información que puedan tener allí, está bien la nueva resolución 2275,
Es importante que tengan presente si en efecto este link de pronto el ministerio ya lo actualizó. Recordemos que había sacado la resolución 2275, pero no había colgado, dentro de este link, no había colgado la resolución completa, no tenía los anexos técnicos completos. Eso también fue un punto importante que dentro del equipo de Carvajal eh, hubo la necesidad de entrar a validar ese anexo técnico 2, para ser precisos, el de factura electrónica, y compararlo contra el anexo técnico borrador para confirmar si habían presentado cambios. Y en efecto encontramos algunos cambios de forma, como les dije, no de fondo, que los vamos a ver más adelante. Pero para que también sepan que el link muy seguramente que está aquí, no lo revisé hoy, pero probablemente no contenga la totalidad del documento. Sí lo pueden encontrar en la página directamente sobre el Ministerio de Salud o dentro de lo que compartimos a ustedes por correo electrónico. eh, Habíamos compartido anteriormente pues la resolución completa para que no tuvieran inconveniente. Aquí también, para que ustedes sepan, este apartado, agendamiento, inscripción a las de entidades a sesión de pruebas del mecanismo, para que ojalá ustedes se hayan inscrito. Recuerden que pues hay un calendario, ya más adelante les menciono, donde es importante que ustedes participen de esas pruebas, estén muy involucrados allí y sepan cómo es finalmente ese cronograma que está llevando a cabo el Ministerio de Salud. Aquí dentro de esa documentación técnica también pues dice que se encuentra el anexo técnico 1.8. En efecto, ya ellos subirán y actualizarán la información con el nuevo anexo técnico 1.9. La resolución 165 ya salió. Ya muy seguramente pues ellos están a puertas de actualizar aquí la información para que esto esté listo junto con el anexo técnico 1.9. Bien, y por acá más abajo, ya enfocado dentro de esa línea de los RIPs que mencioné yo anteriormente, simplemente para que ustedes puedan tener información de la opción que quieran trabajar a la hora de querer subir los insumos, llamémoslo así, factura, entiéndase insumos, factura y RIPs. ¿Cuál es la opción que usted desea tomar como obligado dentro del sector salud? Ya sea que lo quieran hacer por la opción de cliente-servidor o ya sea que lo quieran usar por los componentes de Dockerfile, donde palabras más, palabras menos es simplemente una opción a través de un API. Bien, esto ya dependiendo pues de las condiciones de cada obligado. Bien, como les mencionaba aquí, dentro del cronograma que está en la resolución 2275, pues ya para estas fechas, miren, este cronograma arrancó desde el 29 de diciembre, momento en el que sale en firme la resolución 2275, donde ya para este punto, miren, hasta el 18 de enero decía allí la inscripción y autenticación de entidades ante la plataforma del mecanismo único de validación, tiempo para que ustedes hubieran inscrito allí y puedan participar de las actividades que dice allí el cronograma: capacitación a facturadores electrónicos inscritos, que va del 22 de enero al 16 de febrero de 2024. Y van aquí también en esta parte del proceso, son los dos pasos a seguir: realización de sesiones de prueba de transmisión de archivos de factura electrónica de venta en salud, RIPS, al mecanismo único de validación. ¿Listo? Dice allí según agendamiento. Esta fecha de 1 de febrero también, si la ven dentro del cronograma de actividades, cabe como anillo al dedo dentro de algo que nosotros estábamos viendo aquí al interior del equipo, y es 1 de febrero, fecha en la cual, o más bien 2 de febrero, que es la fecha en la que sale en firme anexo técnico 1.9. Si ustedes ya tienen y cumplen con todo lo relacionado al anexo técnico 1.9, que se espera, pues porque también es por norma, coincida con las pruebas que se desean realizar si usted se inscribió en efecto para realizar estas pruebas. Entonces, bien podría usted, a partir de, en este caso diría yo, 2 de febrero en adelante, poder realizar o participar de esas pruebas enviando pues la respectiva factura electrónica de venta con el respectivo anexo técnico 1.9. Bien. Y se estarán también preguntando si en efecto esto aplicaría con la resolución 2805. Sí, en efecto, podrían realizar
podrían incluso para aquellos clientes que tengan o que hayan contratado la resolución 2805, permítame aquí confirmo, estamos bien. Sí, 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 2805, perdón, un lapsus acá. Listo. Para aquellos clientes que hayan contratado la resolución 2805, digamos, tengan la tranquilidad que añadimos estos cambios de forma que contiene la 2275 para que estén, digamos, tranquilos y ustedes sepan que ya están cumpliendo pues con la nueva normatividad. Aquellos que muy seguramente no han tenido la posibilidad de realizar o contactar al equipo, a su comercial, en este caso, pues sí, digamos que ya iría con la nueva 2275, que como les digo, no difiere, la verdad es más para efectos de nombre, llamémoslo así, de organización. Esta 2275, pues ya que es la última, pues cobijaría los últimos cambios de forma. Bien. Ok, bueno, continuemos. Listo. Entonces acá nos vamos a un punto a explicar el flujo, finalmente, eh, donde, ¿qué quisimos traerle a ustedes aquí? Muy seguramente, obviamente, muchos lo saben, para aquellos de pronto que se estén adentrando dentro del gremio y demás, y cómo se digiere una resolución de pronto tan grande o con dos anexos técnicos, y cómo involucra los nuevos cambios o el nuevo proceso que ustedes tienen que enfrentar, pues les traemos la información del entendimiento que nosotros realizamos como equipo sobre esta resolución 2275. Entonces, miren, vamos a explicar o comenzar diciendo que, digamos que una factura electrónica de venta, ¿cierto? Se genera a base de ¿qué? De unos RIPs, ¿sí? Pero ustedes dicen, pues los RIPs también están acá. Vamos por partes. Estos RIPs que tenemos aquí, que en efecto van a ser el insumo de esa factura electrónica de venta, nos van a servir como la información primaria para realizar el armado de para realizar la factura electrónica. Bien. Estos RIPs, como ya saben, pues constituyen la información para saber finalmente qué se va a facturar y cuánto se va a facturar de esa factura. Bien. En este caso, este punto 1, hablamos de específico, es la expedición de la factura electrónica ¿a quién? A la entidad gubernamental en este caso, que es la DIAN. Este proceso que están viendo acá en realidad no cambia, ni siquiera estos RIPs que dejamos aquí, chiquiticos, simplemente para efectos de entendimiento. Esta información, digamos que de modo general no cambia. Lo que ha sucedido es que ha pasado en este primer punto de la resolución 2806, perdón, 506, 510, 2805, y se transformó finalmente en una 2275. Pero a grosso modo, digamos que no ha tenido mayores cambios, llamémoslo así. Y este proceso de la factura electrónica ustedes lo continúan haciendo de la forma habitual que se viene haciendo actualmente. Entonces, como bien saben, cuando se genera la factura electrónica, por acá quisimos mostrarle que aquí lo que sale realmente en este primer paso, es el valor de la factura que le llega al responsable de pago en un primer momento. Es decir, toda esta información llega primero. Aquí todavía no estamos hablando de la construcción de los RIPs en formato JSON ni el envío al ministerio. No hemos hablado de nada de esto y esta información ya le llegó al responsable de pago. Que finalmente, ¿qué hará? Seguramente muchos harán algún tipo de validación inicial de esas facturas que reciben. Algunos de pronto no harán nada hasta tanto no le radiquen, pero como bien ya saben, dentro del proceso de factura electrónica, lo primero que llega es la factura electrónica al responsable de pago. Bien, entonces vamos a dejar esto allí como primer punto o punto de partida. ¿Listo? Y habíamos dicho que estos RIPs que se construyeron van a cobrar vida en un segundo momento ahora, ya no antes o ya no dentro del proceso anterior donde estos RIPs cobraban vida en el momento de la radicación, ¿sí? De esas facturas. Ahora estos RIPs van a cobrar vida dentro de un proceso adicional que lo establece la resolución 2275, y es, oiga, de esos RIPs que usted tiene allí, ¿cierto? El Ministerio de Salud que dice, venga,
envíemelos, por favor, en un formato JSON, que es la forma en la que yo puedo allí recibirlos y hacer algún tipo de validación local. Es decir, entrar a revisar si esos RIPs están armados de forma correcta. Pero les pide también una tarea allí a los encargados del sector salud. Les dice, de esos RIPs que usted armó, también le hacemos una solicitud y es que haga una validación primaria usted, en este caso, y confirme que esos RIPs que usted está armando en ese archivo tipo que está armando con formato tipo JSON, en efecto estén de forma correcta. Entonces le hace la invitación a que se haga una validación inicial de esos RIPs. ¿Antes de qué? Antes de enviarlo al ministerio. ¿Qué más tenemos en este paso? Que el punto 2 y 3, vamos a decirlo así, es buena parte de lo nuevo que constituyó esta resolución 2275. ¿Por qué? Porque es donde el ministerio entra, se hace en el medio de la IPS y de la ARP. ¿Para qué? Para entrar a validar que estos RIPs estén armados de forma correcta. ¿Listo? Pero ¿qué tarea adicional también le pide? Le dice, venga, no solamente yo como ministerio voy a validar los RIPs cuando usted me los envíe. También como entidad voy a entrar a validar que estos RIPs que usted ya armó en formato tipo JSON, voy a entrar a validar la información que coincida con la factura electrónica de venta. Como bien saben, hay unos campos que se comparten entre los RIPs y la factura, que es la forma en la que pueden hacer match, tanto factura como RIPs. Entonces el ministerio lo que hace es una validación también de estos dos insumos, que espera que el obligado allí haga envío de los dos insumos. Una vez, como ya tiene la factura electrónica dentro de este paso 1 aprobada por la DIAN, en ese momento entonces tenga el insumo de la factura y también como ya tiene el armado de los RIPs en formato tipo JSON, pues haga el envío de estos dos insumos para que el ministerio le entregue finalmente el código único de validación y confirme o esta información ya tenga, llamémoslo así, su visto bueno de parte del ministerio y pueda usted como IPS realizar la respectiva radicación. Fíjense acá que dentro del proceso de erradicación, lo que dice allí la norma también es que se espera, o por lo menos dentro de lo que está establecido, es que desde el momento en el que se emite la factura electrónica, usted tiene 22 días hábiles para realizar todo este procedimiento que está acá, ¿sí? ¿Para qué? Obviamente, realizar la factura, realizar el envío en un primer momento al responsable de pago de la factura, que le llega por correo y que tiene un respectivo attach document. Aquí en este caso, si se dan cuenta, miren que este primer envío no contiene RIPs porque los RIPs cobrarán vida hasta tanto no sean aprobados por el Ministerio de Salud. ¿Listo? Entonces, durante estos 22 días hábiles, yo les decía, primero factura electrónica, correo electrónico al responsable de pago. También tendrán que hacer el armado de esos RIPs, hacer el envío en formato tipo JSON al ministerio y en un conjunto de archivos enviar también el attached document mm, al Ministerio de Salud para que les entregue el respectivo CUP. ¿Vale? En este orden de ideas, sí, solo sí, cuando usted cumpla estos requisitos, puede realizar, dice allí la norma muy bien, pues la radicación ante las entidades responsables de pago. Bien, puede aquí pasar que el ministerio le genere unas notificaciones, muy parecido a las notificaciones que genera la DIAN. Entonces, en este caso, pues también podría radicar. Pero si en efecto lo que genera es un rechazo, lo que dice allí es que usted no tendría la opción todavía de radicar esas facturas. Bien, tendría que devolverse entre el paso, realizar la corrección y volver a realizar el envío. Bien. Y por parte del responsable de pago, una vez le radiquen, entonces dice allí que tiene 20 días hábiles para la aplicación de las respectivas glosas. ¿Sí? Tengan en cuenta aquí también un punto muy importante en el cual también muchos han caído de pronto en confusión y es que yo les decía que la factura es lo primero que llega, la factura electrónica llega por correo, es lo primero, pero muchos han preguntado, venga, los tiempos de la DIAN, de la respuesta de los eventos, miren que distan un poco
o bastante dentro de los tiempos que me demarca el decreto 441 para poder responder las glosas. Es decir, al sector salud le da más tiempo. Por eso siempre dentro de las recomendaciones que damos es, cuando a usted como responsable de pago le llegue la factura por correo electrónico, simplemente aplique el evento de acuse de recibo. Bien, es lo único que usted allí podría hacer hasta ese momento, no podría hacer más. Entonces simplemente le está diciendo, sí, yo le acuso que en efecto esa factura me llegó, pero no lo está obligando o no lo está comprometiendo todavía a realizar algún tipo de glosa. ¿Por qué? Tienes que esperar como responsable de pago a que te radiquen la factura. Tienes que también tomarte tu tiempo para ver si dentro del análisis que hay que hacer, si de pronto hay que hacer algún tipo de glosa desde el punto de vista médico o si hay que hacer algún tipo de glosa desde el punto de vista administrativo, pues en ese orden de ideas sería los puntos a tener en cuenta para que coincida con los tiempos de la DIAN. Me explico. Llega la factura, aplico acuse de recibo. Y sí, solo sí, cuando ya tengo claro si debo aplicar o no una glosa, en ese orden de ideas aplico el segundo evento de recibo de bien o servicio. ¿Sí? ¿Por qué hasta ese momento? Porque recuerden que el recibo de bien o servicio tiene 3 días, solo 3 días hábiles para aplicar ya sea un reclamo o una aceptación de esa factura. ¿Sí? Entonces, por eso es que sugerimos que lo puedan realizar de esta manera para que coincida con los tiempos indicados por el decreto 441. Bien. Ok, listo. Bien, vamos a continuar. Creo que por ahí no hay dudas, vamos bien. Entonces, simplemente pues continuamos explicando lo que tenemos para ustedes el día de hoy. Listo. Bueno, entonces yo les comentaba, haciendo zoom, ahora me devuelvo un poco, perdónenme, me devuelvo un poco acá. Haciendo un zoom dentro del proceso único que concierne a factura electrónica entre lo que nos dice la 2275, si nos vamos a hacerle un poco el zoom a este apartado simplemente, pues nos vamos a este punto que tenemos acá, donde nos dice la factura electrónica del sector salud que es necesario pues modificar la estructura de campos adicionales. Bien, esto pues muy seguramente no es nuevo para muchos, ya saben que la factura electrónica del sector salud debe ir alineada a lo que indica la normatividad de la DIAN. La DIAN tiene sus reglas de rechazo, pero que dentro del sector salud hay una serie de campos adicionales. Bien, estos campos de datos adicionales fueron los que decidió dejar el Ministerio de Salud dentro de en un principio en la resolución 510, después pues continuó a 2805 y ahora con la 2275. Bien, entonces antes eran más campos, eran 21 campos. Decidió en el momento en el que nace la resolución 510, decidió llevarse varios de estos campos hacia los RIPS y dejó estos campos desde la resolución 510 hasta la 2275, dejó los siguientes campos: código de prestador de servicio de salud, modalidades de pago, cobertura, número de contrato, copago, cuota moderada. Digamos que ahí están bien listados los campos, pero bien sepan que estos son los campos que solicitó. Ya saben ustedes, la DIAN no realiza validación de estos campos adicionales, pero el ministerio, en el momento en el que pide ese attach document, sí va a requerir que estos campos pues se cumplan a cabalidad. Bien. Y adicionalmente muchos de estos campos pues hacen alusión o van a estar cruzados, llamémoslo así, con los RIPS, porque es la forma en la que tiene el ministerio poder cruzar la información. En efecto, esta factura electrónica pues deberá enviarse al ministerio en los términos que estos establezcan, es decir, conjunto de archivos que debe enviarse, es decir, attach document junto con los RIPS. Eso es lo que nos está diciendo allí. Digamos, dentro de la representación gráfica no se evidenciaron algún tipo, o la verdad no se evidencia cambios, entonces por ese lado también pues tranquilidad, no se presentan cambios dentro de la representación gráfica. Y pues que la fuente de información para el diligenciamiento de los campos de datos adicionales del sector salud en el formato XML será el registro individual de la prestación de servicios de salud. Como bien ya saben, el insumo para generar una factura electrónica pues son los RIPS.
Pero entonces no nos vayamos a confundir, no los RIPs, como les dije, segundo paso, archivo tipo JSON, no, sino los RIPs iniciales que se constituyen como fuente primaria para elaborar la factura electrónica. Como bien ya saben, ya los mencioné por allí, pues proceso de erradicación de la factura electrónica de venta ante la entidad responsable de pago, que se cuenta con los respectivos 22 días hábiles. Esto como haciendo un zoom dentro de la información que compete a ese primer apartado, que es la factura electrónica de venta. Bien, yéndonos un poco, perdón, me devuelvo acá, nos volvemos al flujo, yéndonos un poco entonces ahora a hacerle zoom a este apartado 2, que son los RIPs. Finalmente, haciendo zoom, les mostramos finalmente qué contiene o qué información relevante hay allí. Y esto está especificado allí dentro del capítulo 2, lo que hace toda alusión al proceso de generación de los RIPs, donde nos habla que los datos que deben llevar los RIPs hace alusión a datos relativos a la transacción, a los usuarios, a los servicios de tecnología de salud, a los valores facturados. Y esto se va desglosando también allí, muy seguramente muchos de ustedes son expertos en este apartado donde hace alusión a los datos de la consulta, datos de procedimientos, datos de la urgencia con observación, etcétera, etcétera. Digamos que está todo muy especificado finalmente qué deberían llevar estos RIPs. Y que nos dice que pues, la fuente de datos de la prestación individual de los servicios y tecnologías de salud hace alusión allí a la historia clínica, registros asistenciales para el caso de las intervenciones colectivas de las actividades realizadas a un usuario, el servicio de información de medicamentos o el registro de dispositivos médicos e insumos, la factura de venta de servicios y tecnologías de salud. Bien, y que allí dentro de flujo y reporte, pues estos RIPs deben generarse conjuntamente con la factura de venta en salud. Allí esto es un punto muy importante, si se dan cuenta, y había causado mucha confusión, y era, digamos, quién finalmente debía generar estos RIPs y enviarlo al ministerio, ¿sí? Entonces, en la 2275 queda muy claro que hay un anexo técnico para la factura, un anexo técnico para los RIPs, con lo cual cada uno trabaja por su lado. En efecto, hay mucha información que es complementaria, pero cada uno en realidad trabaja por su lado como un insumo. Pero llega un momento donde tomo esos dos insumos y los envío al Ministerio de Salud para que haga las respectivas validaciones. Bien, entonces, en su momento, igual más adelante acotamos a qué hace alusión nuestra solución, pero sepan y tengan presente que hace alusión única y exclusivamente a la generación o entrega de insumo de la factura electrónica para que usted, en este caso, tome ese insumo, haga el armado de los respectivos RIPs en archivo tipo JSON y lo entregue al ministerio. Bien. Entonces, eso para que tenga presente, siempre dentro de la norma hace alusión a factura, RIPs, RIPs, factura, y puede generar algo de confusión. Bien, esto con relación a proceso de generación de los RIPs, que como bien saben, dentro de la página CISPRO, pues se encuentra toda la guía para la construcción, realización de los respectivos RIPs. Permítanme, porque la tengo por acá. Donde están finalmente los lineamientos, aquí lineamientos para la generación, validación y envío del registro individual de prestación de servicios a los RIPs como soporte de la factura electrónica de venta. Ustedes pueden ver allí finalmente cómo es el proceso del armado de estos RIPs. También pueden verlo dentro de la misma resolución 2275, anexo técnico número 1. Allí se darán cuenta de tanto el armado de estos archivos tipo JSON como las reglas de rechazo que se pueden presentar. Bien. Bien, entonces íbamos acá. Ahora me devuelvo un poco para decirles dónde estamos. Listo, entonces yo les decía, estamos acá. Ahora ya pasamos a la validación del Ministerio de Salud, haciéndole un zoom a ese apartado. ¿Qué queremos mostrarle allí?
y es lo siguiente. Entonces, estos fueron los nuevos, llamémoslo así, procesos a tener en cuenta, donde de cara a los RIPs, lo que nos dice allí es, oiga, genere esos RIPs en formato tipo JSON, este es el paso 1, tenga esos datos actualizados, tenga toda su información de estos RIPs al día. Posteriormente lo que nos dice es, oiga, por favor, adelante un proceso de validación local, ¿sí? Es decir, lo dejó allí especificado en la norma, obviamente deja a juicio y a todo el conocimiento a los obligados a facturar para que adelanten ese proceso de verificación y consistencia de información entre la factura y los RIPs. Es decir, como que un paso antes, si le voy a enviar esta información al ministerio, si le voy a enviar estos dos insumos, factura electrónica y los RIPs, antes de enviarlo, a hacer sus propias validaciones de que los RIPs estén construidos muy acorde a lo que indica la 2275 en su anexo técnico número 1 con relación a los RIPs, y también que la factura electrónica esté muy acorde al anexo técnico 1. Adicionalmente, que los campos que se cruzan entre los RIPs y la factura, hacer una validación local que en efecto pues coincida esta información, ¿sí? Es decir, esta factura coincide y tiene la información bien relacionada a los RIPs, si empatan o no empatan. Entonces lo que está diciendo el ministerio es haga su propia validación antes de transferírnoslo. Y en este caso ya dice, con relación a la transferencia de datos al ministerio, que como ya lo hemos repetido, lo he repetido, transmisión conjunta de archivos de información, es decir, en este caso pues va a ser el attached document y los RIPs, posterior a esa validación local que la deja el ministerio en manos de ustedes como obligados a facturar para que realicen una validación previa al envío de la información, ¿sí? Y acá, dentro del mecanismo único de validación del ministerio, lo que dice es que ellos como entidad pues realizarán las validaciones a esa información que recibieron, es decir, al conjunto de información, entiéndase allí a los dos insumos, RIPs y factura, y que si son superadas, pues devolverá el respectivo código CUP, mediante el cual se certifica la consistencia y unicidad de los archivos recibidos. Y que, como les dije, una vez esto se encuentre ok, pues ya en ese caso podrán realizar, o ya están del otro lado, ya pueden realizar la respectiva radicación de esa facturación para que la entidad responsable de pago le empiecen a contar los tiempos y tenga su oportunidad de glosar o no, y pues de realizar en efecto el respectivo pago de la factura. Bien. Vamos a hacerle entonces zoom a este apartado número 4 con relación al mecanismo de validación del ministerio. Bien, entonces vamos a hacerle allí zoom para explicar bien de qué se trata. Entonces, miren, este mecanismo de validación del ministerio, que es, digamos, el corazón de esta 2275, buena parte de lo nuevo que llegó allá, de lo nuevo que ellos indicaron como ministerio, adicional al armado de los RIPs como JSON, como formato tipo JSON, pero sepan que en efecto este mecanismo único de validación lo que busca finalmente es que esa información, conjunto de archivos, factura y RIPs, se encuentren de manera correcta. Entonces, ¿qué le dice allí al obligado del sector salud? Le dice, vea, usted tiene dos opciones para el envío de esos archivos. Entonces, usted puede tomar la opción cliente-servidor o puede tomar bien la opción API RESTful, ¿sí? En ese orden de ideas lo que les dice es, para el envío de esos dos insumos, tome la opción cliente-servidor si usted es el tipo de cliente que no tiene la posibilidad de adelantar algún tipo de desarrollo, ¿sí? Es decir, para que usted mismo vaya a las páginas del ministerio, perdón, a la página del ministerio y realice, yo lo llamo de alguna manera, de forma manual el cargue de los RIPs y de la factura electrónica de venta. Bien, esto es palabras más, palabras menos lo que nos está diciendo allí. Aquí dejamos simplemente el link de la guía. Esta información también es la que pueden encontrar en la página de CISPRO, simplemente que quisimos traérselo aquí un poco más acotado. Pero que si usted en este caso es un tipo de cliente que dice, oiga, tengo la posibilidad de adelantar desarrollos propios, pues vamos a tomar la opción API RESTful. Y en este caso tendríamos la posibilidad de que
realizar el cargue. Aquí lo estoy diciendo muy sencillo, la verdad. Simplemente sepan que ahí está toda la guía, ya les muestro. Pero quiero resumirles en que para que puedan realizar el envío de estos dos insumos, factura electrónica de venta y RIPS, y puedan recibir la respuesta del ministerio, pues la puedan hacer de forma llamémoslo así, automático a través de este API REST, ¿vale? Entonces, esta información la pueden encontrar dentro de la guía que les dejamos aquí. Simplemente aquí está el link. Recuerden que, como les mencioné, esta información pues la pueden encontrar aquí. Si, como les dije, componentes de cliente-servidor, si usted es del tipo de cliente que dice, oiga, quiero hacerlo, no tengo la posibilidad de adelantar desarrollos, lo hago de forma manual, o si tengo la posibilidad de adelantar desarrollos, pues aquí está la respectiva guía, la dejamos allá, y el instalador de API RIPS, así como el consumo de API, también está allí. Bien. Aquí simplemente para que se lleven una idea, también me llevo este link, creo que lo tenía por aquí abierto, no recuerdo, lo voy a abrir de todo modo en este instante. Simplemente aquí para mostrarles en efecto pues el manual de usuario. Si usted es del tipo de cliente servidor, aquí usted va a encontrar el manual de usuario. Y en este manual de usuario, como muchos de ustedes seguramente pueden saber, pues aquí está toda la información relacionada. Van a encontrar por acá más abajo. No está cargando tan rápido. Todas las pantallas relacionadas con relación al cargue de estos insumos, ¿sí? Y que les dice allí que si usted realiza ese cargue de forma correcta, pues aquí simplemente, mira, aquí le va diciendo seleccionar los archivos, eh, el insumo que usted va a enviar, tanto ese attach document, tanto el insumo del archivo tipo JSON, cómo cargarlo dentro de esa carpeta, y que le dice allí que si de esos cargues que hace el ministerio encuentra que el proceso es exitoso, pues simplemente usted ya puede realizar el envío al ministerio. Es decir, hagan de cuenta que son como dos envíos. Uno para que el ministerio valide, que le haga el barrido de si hay reglas de rechazo o no, y un segundo es que simplemente es darle clic y enviar con relación a si encuentra el ministerio que no hubo ningún inconveniente. Bien. Entonces, esta es la forma pues, de hacerlo, llamémoslo así, manual. Es un cargue dentro de esta página del ministerio donde ustedes pues, deberían tener su respectivo usuario y contraseña. O si se la juegan, llamémoslo así, dentro de la forma a través del API REST, pues aquí encontrarán todo el manual de la guía de instalación del Docker para la realización de ese respectivo envío y respuesta de insumos, entiéndase allí attach document y archivo tipo JSON. Bien, entonces allí están las dos opciones que menciona el ministerio. Y vuelvo acá. Vuelvo por acá entonces donde les decía, pues aquí simplemente dejamos a modo de resumen la información para que usted la sepa, la pueda transmitir a sus compañeros y demás. O que la grabación para aquellos que quieran enterarse de cómo funciona todo esto de la 2275. Bien. Una vez enviada esa información, yo les decía allí, pues el ministerio hace la aprobación, pero todo esto es lo que pasa por debajo, tras bambalinas, recepción de los archivos de la factura, validación de los RIPS, verificación de la factura con los RIPS, validación de las notas en los casos que aplique, validación de los RIPS sin factura cuando aplique, generación del respectivo CUP si se evidencia que no hubo ningún inconveniente, y disposición del resultado de las validaciones del CUP al facturador electrónico. Bien, y que finalmente, pues esta información ya realiza un proceso de registro o actualización de entidades y que se realiza un proceso de disposición de datos. Como quien dice, para el Ministerio de Salud, esa información, esa factura electrónica y esos RIPS coinciden, están ok, y ya ya el Ministerio incluso tiene algo muy importante para ellos y es, recuerden que ellos realizan políticas públicas con relación a los RIPS que reciben. Entonces, están un paso antes, están avanzando en su proceso en la generación de políticas públicas. Ya cuentan con esa información, por eso dicen ellos aquí que realizan un proceso de disposición de datos y toman la información necesaria, ya saben que está bien la factura, ya saben que está bien los RIPS, se minimizan
llamémoslo así de alguna manera, los problemas o las fricciones iniciales entre la IPS y la entidad responsable de pago al estar en el medio y realizar este tipo de validaciones. Con lo cual también dice allí la norma que la entidad responsable de pago pues no tendría por qué o la necesidad de solicitar algún tipo de validación adicional a la ya existente dentro de esta 2275. Es decir, el proceso de pago debería ser mucho más rápido con lo que está esperando el ministerio. Bien. Esto aquí adentrándonos dentro del mecanismo de validación. Aquí simplemente información para complementar. Pues el Ministerio pues, de Salud y Protección Social, que en efecto es la entidad responsable de este mecanismo de validación. Por lo tanto, pues en manos de ellos pues, se encuentra toda la información y protección de datos y demás. ¿Sí? ¿Qué más? Tengan presente allí el término de la transición que lo explicamos anteriormente, que está muy relacionado al cronograma, donde ya les había explicado con relación a la transición, es decir, vamos a tener hasta, o la fecha que indica la 2275 es 1 de abril, ¿sí? Para salir con factura y RIPS, pero que te dice que hasta el 30 de septiembre te dejan la oportunidad para enviar los RIPS de las atenciones prestadas antes del 1 de abril de 2024. Es decir, todas estas atenciones que se hicieron antes del 1 de abril, pues podrán ser realizadas de la manera antigua solo hasta el 30 de septiembre de 2024. ¿Listo? A eso hace alusión la transición. Y aquí sobre la transición, un pequeño paréntesis, pero lo vuelvo a recalcar, con relación a, miren que la 2275 habla de fecha 1 de abril, ¿sí? Para salir con factura y RIPS, pero la factura electrónica de venta, que como se han dado cuenta, ya venía un camino mucho más avanzado, ya venía casi lista. Para aquellos clientes que tengan 2805, bien podrían completar su proceso, salir a producción sin ningún inconveniente. Sabemos que dentro de la norma en efecto está derogada, pero cuando usted hace ese paso de la 2805 que les dije, para aquel cliente que ya lo tenga contratado, lo invitamos a que finalice su proceso, porque le estamos ya trayendo los últimos cambios que los vamos a explicar a continuación de la 2275, pues ya estarían prácticamente del otro lado. Bien, entonces bien podrían salir muy fácilmente entre el 2 de febrero y el 1 de abril con anticipación con todo lo relacionado a la factura electrónica. Con esto que buscamos, que usted como usuario, perdón, como obligado del sector salud, que tiene mucho trabajo por realizar con relación al cumplimiento de esta 2275, pueda ir avanzando con la línea, pueda ir avanzando con la línea de la factura electrónica. Esto es lo que buscamos, que usted al menos finalice o pueda ir adelantando todo lo relacionado con la línea de la factura electrónica de esa 2275. Mientras va trabajando allí tras bambalinas, muy seguramente muchos de ustedes están en esas, en construcción, armado de estos famosos RIPs en archivo tipo JSON. Bien, eso es lo que les hablaba también allí para complementar lo relacionado a la transición. Aquí de pronto, ¿qué otra cosa es importante? Bueno, seguimiento y control. Ya saben allí que la Superintendencia Nacional de Salud efectuará pues toda la inspección, vigilancia, control y cumplimiento, que todo lo que les he venido indicando a lo largo de este webinar pues se cumpla de acuerdo a las fechas que están establecidas, tiempos de erradicación, tiempos de aplicación de glosas y demás. Bien. Bien, creo que eso es lo importante por este lado. Aquí voy a dar de pronto paso a mi compañero César para que pueda incluso reafirmar conceptos con relación a todo lo del, finalmente, cómo es ese flujo detallado. No sé si a este punto, César, inquietudes, ¿vamos bien? ¿Todo normal? ¿Bien? Listo. Sí, pues allá hay una serie de inquietudes, bastantes diría yo. Si quieres, vas leyendo las que no he dado respuesta mientras yo hablo. Y nada, a medida de que vaya comentándoles, pues el tema de Ah, ok. Ok, flujo, déjame. Listo, dime, voy leyendo allí y déjame. yo ya les comparto Si quieres, pantalla. comparte para yo poder ir allí realizando la Listo. lectura. Voy reafirmando pues conceptos de acuerdo pues a las dudas que he visto frecuentes y dando pues aclaraciones. Aquí me confirmas porfa cuando vean mi pantalla.
Eh, deme un momento, por favor. Te puedes dejar de compartir, George. Listo, detener, perdóname. Ya. Listo, listo. Ahí me confirma si ya ve mi pantalla. Aún no. Yo no la veo. Ahí, Listo, ya. listo. Entonces, nada, aquí les voy a comentar cómo es el flujo de acuerdo pues a lo estipulado por el Ministerio de Salud en la resolución 2275. Entonces, aquí es muy importante enfatizar este punto que lo comentó Jorge, pero pues en las preguntas he visto bastantes dudas referente a eso. Entonces, primer punto, la generación de la factura. ¿Listo? Es importantísimo generar la factura electrónica para que la DIAN me genere pues el tema de la aprobación y la validación correspondiente. ¿Listo? El primer punto está enfocado a todo el proceso tradicional de factura, que es la generación, transformación, validación y entrega. Y entiendas, entrega es como ya le envío al receptor o la entidad responsable de pago. Si bien para yo crear la factura electrónica, yo necesito contar con los REPs, no quiere decir que yo deba de enviar los RIPs junto a la factura en el primer momento al receptor. ¿Listo? Entonces aquí es como la primera claridad que damos en este espacio, en donde no es necesario enviar los RIPs dentro de la factura como anexo para el primer envío al receptor. Hay un punto más adelante que sí debo de enviarle la factura electrónica y los RIPs al receptor, pero todo eso va posterior a la aprobación del ministerio. Y para yo poderle enviar los RIPs al ministerio, yo requiero contar con la validación de la DIAN. Eso es ahí como un círculo, pero ya les voy a ir contando más o menos de qué trata. Entonces, cuando yo ya cuento con la validación de la DIAN, es decir, ya la entidad gubernamental me dice, listo, le apruebe su factura y se hace todo el proceso de facturación electrónica. Eh, Se hace todo su proceso de facturación electrónica. ¿Yo qué hago? Yo como facturador termino la generación de los RIPs y cuando hablo de que termino la generación es porque yo en un punto anterior yo ya inicié. ¿Para qué inicié con la creación de los RIPs? Para poder tener el soporte que voy a relacionar en la factura electrónica. Entonces aquí lo que yo hago es que termino la generación de los RIPs, relaciono el número de factura, que ese número de facturas solo lo tengo hasta que la DIAN me aprueba ese documento, lo relaciono y construyo el conjunto de archivos de información. ¿Qué es el conjunto de archivos de información? Es el attached document de la factura aprobado por la DIAN. Y recordemos que cuando hablamos de aprobado por la DIAN es como es el primer momento, pero este primer momento incluye todo el flujo de factura electrónica que está definido en el anexo 1.9 y en el anexo que rige en ese momento, que es el 1.8. ¿Listo? Entonces, aquí enviamos el attached document ya aprobado por la DIAN junto con el JSON. El JSON pues es el formato en que se debe reportar los RIPs, más el attach de la nota, de las notas se aplica. Es decir, si ese servicio, esa factura tiene alguna afectación y se crea, nos vemos en la obligación de crearle una nota de crédito para afectar el valor o una nota de débito, pues esos documentos también se deben relacionar en el conjunto de archivos de información. Lo mismo si se hace una nota para los RIPs. Si yo creo una nota para la factura es porque algo cambió dentro del servicio que se prestó y asimismo se debe crear la nota de los RIPs para que todo esté alineado. Ya cuando yo tengo ese conjunto de archivos de información, el ministerio recalca dentro de la resolución 2275 que el facturador electrónico o el prestador de servicio debe realizar una validación local. Es como quien dice, usted no me envíe sin antes usted garantizar de que la información del JSON y la información del XML está correcta. Es como haga una primera validación antes de que usted me la envíe. Entonces ahí el ministerio dice que ese proceso se debe realizar primero
posterior a que la DIAN haya aprobado la factura, es decir, después del momento uno que yo relaciono acá arriba. Y luego valide la consistencia de los datos y valide los RIP versus la factura. Ellos tienen unos campos que son similares, es decir, que deben de ser iguales, por ejemplo, el número de la factura, el tipo de nota y el número de nota se aplica, el código de prestador de servicio de salud que se relaciona en la factura también debe ser el mismo que se relaciona en los RIPs, y unos datos más que ellos relacionan pues dentro del anexo técnico 1. Entonces, posterior a realizar la validación, el ministerio dice, listo, usted ya hizo la validación, usted ya aseguró por su lado de que el XML, el attached document y el JSON, pues ya son similares, tienen, digamos, ya tienen una consistencia de datos. Cuando usted valide eso, envíeme ese conjunto de archivos de validación a través de los diferentes medios, ya sea cliente-servidor o ya sea a través del API RESTful. Entonces, el prestador de servicio enviará al sistema de información de validación de los RIP del mecanismo único de validación el conjunto de archivos de información para su validación. Cuando el ministerio recibe eso, ¿qué hace? El ministerio recepciona los documentos, valida la factura versus los RIPs. Si cumple todas esas validaciones, lo que hace el ministerio es que genera el código CUB, que es el código único de validación. Y ya con eso se realiza la entrega al receptor, el resultado de la validación junto con el CUB. Entonces aquí, ¿qué menciona el ministerio también? Usted tiene 22 días hábiles para hacer todo eso posterior a la aprobación de la DIAN. Es decir, cuando la DIAN aprueba este documento, yo tengo 22 días para generar los RIPs, hacer la validación local y enviarla al ministerio. Para yo poderla enviar al ministerio, mire que es muy importante que esa factura ya haya sido aprobada por la DIAN. Por eso, en el primer punto hago mención de que no es necesario enviar los RIPs al receptor junto con la factura en el primer momento. Una cosa es la generación de la factura electrónica y otra cosa ya es el proceso de erradicación de la factura hacia la entidad responsable de pago. Para la entidad responsable de pago sí se requiere enviar la factura del JSON en un solo envío, pero en este primer momento estamos hablando literalmente de todo lo que tiene que ver con el flujo de factura electrónica definido por la DIAN. Entonces aquí también es importante tener en cuenta, factura electrónica es regida bajo lo que estipula la entidad gubernamental en sus diferentes anexos. Y otra cosa son las extensiones de salud que rige el Ministerio de Salud a través de la resolución 2275. ¿Qué hace el ministerio? El ministerio dice, mire, yo me adapto al anexo técnico 1.9, que es el que está próximo a regir, y adiciono mis nuevos campos, o los campos pues que yo ya venía trabajando en las diferentes resoluciones. Yo lo adiciono, por ende, factura electrónica es un proceso aparte que sí va muy de la mano con la generación de los RIPs, pero es un momento pues que es diferente a los JSON. Diferente en el sentido en que yo no requiero los JSON en el momento de generar la factura al receptor. Entonces, aquí, ya cuando pasados los 22 días hábiles o en el transcurso de ese tiempo, una vez ya contemos con el aprobado del ministerio, ya se envían los documentos pues a la entidad responsable de pago y ellos deberán generar inmediatamente el número de erradicación con la fecha y hora. ¿Listo? Al momento en cual se entenderá radicada y ya empieza a contar pues los tiempos que tiene la entidad responsable de pago, que era lo que mencionaba Jorge en el primer momento. Entonces, esto es lo que el flujo detallado de salud de acuerdo a la resolución 2275. Importantísimo, como esto se está alineado a la 165 de factura electrónica, pues yo debo de tener, cuando vaya a salir con salud, es decir, el 1 de abril, yo debo de tener ya mi sistema con factura electrónica que rija a partir del 2 de febrero. Y allí es donde yo empato todos los campos relacionados a salud. Una pregunta que vi muy recurrente fue el tema de los RIPs. ¿A partir de cuándo rige la 2275? A partir del 1 de abril del 2024. Entonces allí entra lo que es factura electrónica y lo que es RIPs. ¿Qué menciona el ministerio
con relación a los RIPs. A partir del 1 de abril, de ahí en adelante, a partir del 1, todos los RIPs que yo genere y reporte, todos todos los servicios que yo preste, los debo reportar al Ministerio de Salud a través de todo lo estipulado de la resolución 2275. Pero ellos hacen un énfasis con lo que yo genero antes del 1. Entonces ellos dicen, mire, a partir del 1, todo lo que indica y lo que se establece en esta resolución bajo el anexo técnico 1 y 2. Pero antes del 1 de abril, el ministerio da un plazo para reportar esos JSON hasta septiembre. No recuerdo la fecha exacta, creo que es 1 o 2 de septiembre. Entonces ahí es muy importante tener en cuenta, no es que yo tenga plazo de salir en vivo con los con reportes de los RIPs hasta septiembre. No, tenemos plazo hasta el 1 de abril. A partir del 1 de abril en adelante, reporto JSON con lo que reporto RIPs y factura de acuerdo a la 2275, y lo que generé antes del 1 de abril es lo que tengo plazo para generarlo hasta el 30 de septiembre, creo que te escuché. Entonces ahí hago esa claridad. Bueno, aquí es importante mencionar, también lo leí mucho, quién es el responsable de enviar el conjunto de archivos de información al ministerio, el facturador electrónico. Nuestro alcance de Carvajal Tecnología y Servicios es pues la implementación de factura electrónica con los campos de salud. Es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces ahí importante relacionar eso porque pues fue una pregunta bastante recurrente. Los RIPs sí está por fuera de nuestro alcance. ¿Listo? Entonces ahí importantísimo que lo tengamos en cuenta. ¿Por dónde descargo esta XML para poder armar el conjunto de archivos de información? Lo puedo descargar ya sea a través del CEN financiero del visor comprobantes emitidos, o lo puedo descargar a través de los canales de comunicación haciendo un proceso de integración a mi sistema. Muchos clientes ya lo hacen, el que no lo haga, pues importante que revise cuál es la forma más fácil de hacerlo. ¿Listo? Acuérdense que tenemos SFTP, Web Service, AS2. Por SFTP se deposita en una carpeta, a través de Web Service el cliente hace el consumo del documento. Entonces tienen como esas dos formas, ya sea por canales o a través del CEN financiero. Bueno, alcance del servicio, pues ya en pocas palabras lo mencioné. Importante tener en cuenta, nuestro alcance va enfocado al capítulo 2 y anexo técnico 2 de la resolución 2275 del 2023. Todo esto es enfocado a factura electrónica del sector salud. Ya nuestro equipo de implementación para los clientes pues que no hayan implementado ni siquiera la 2805, pues está ese servicio disponible de la resolución 2275, y va a estar acompañado de un proceso de contextualización, de acompañamiento y pruebas, y un proceso pues ya de salida a producción. Entonces es importante tener en cuenta nuestro alcance. Aquí te van a explicar absolutamente todo. Cliente que haya salido a producción con la 2805 ya tiene un 96, 97, si no es más, por ciento adelantado, debido a que los cambios que relaciona la 2275 son más de forma. Es una alineación de ciertos campos, aquí particularmente son 6 campos que hacen ajuste en la descripción, ajustes de forma en la descripción del segmento anticipo, hace el cambio de cantidad de repeticiones del segmento CWP, y hace unos ajustes en la tabla 4 y en la tabla 6 con relación pues para quien aplica. Entonces, como ven, todo cliente que haya implementado la 2805, pues digamos que ya está al otro lado. Aquí es importante que tengamos en cuenta esto, o si podemos salir a producción con la 2275 o salir a producción con lo que se implementó en la 2805 mientras se adaptan los otros campos que, como ven, pues no son muchos, es muy ganador. Ahí los invitamos, o personalmente los invito a que adelantemos este proceso, no esperemos el 1 de abril, porque la relación entre la factura y los RIPs, si ustedes no han empezado, si algún cliente no ha empezado a hacer, pues va a ser una tarea bastante interesante, porque los RIPs como tal, la estructura, tiene demasiada información y todo tiene que estar alineado. Aquí ya le doy paso a Pablo, no sé si Pablo ya está aquí en el espacio.
Hola, César. Buenos días, ¿cómo van? Sí, ya me conecté. Aquí básicamente lo que les va a explicar Pablo es un ejemplo como para entender bien todo este contexto que sí sé que es bastante complejo o personalmente me costó un poco entenderlo. Y el objetivo es entender con mayor claridad cómo funciona este tema. Entonces, dale, Pablo, no sé si tú vas a compartir o con esto, ya tú me dices. Entonces yo comparto, voy a compartir, sí. Es lo mismo, pero en el Excel que lo trabajé. Listo. Estoy haciendo la función de compartir con pantalla, la otra cosa. Listo. Voy a compartirme confirmo un segundito. Compartir el Excel. Compartir. Me indican, por favor, cuando estén viendo el Excel. Ya. Ok, muy bien. Bien, eso está por acá. Bien. Entonces, lo que queremos acá, el objetivo es poder ver los escenarios de cuándo se emiten esas facturas electrónicas, las facturas electrónicas del sector salud. Entonces, acá al lado izquierdo, ¿cierto? Está detallado, digamos, el concepto de la factura o el tipo de factura. Tenemos factura de venta nacional, factura por talonario papel, que es la contingencia tipo 03, o hay un documento que se emite también, que es el POS o futuro ya próximo, el POS electrónico. ¿Listo? Entonces es importante tener presente que para esta factura de venta o la contingencia DIAN se maneja un prefijo que se solicita a ustedes, se solicita pues en el MUISCA, el cual tiene su rango pues de numeración. ¿Listo? Que va a ser la entidad emisora. En este caso el prestador de servicio de salud, el prestador de tecnología de salud, o por ejemplo el médico, que puede ser ese prestador también. En la factura de talonario, después de que se hace, digamos, esta facturación de talonario por contingencia tipo 03, pues se hace se reenvía a la DIAN y se envía de manera electrónica también con todo el detalle. Y el POS que se está trabajando el día de hoy y a futuro va a ser el POS electrónico. También tiene su prefijo con sus rangos ahí. Esto es importante tenerlo presente porque esos escenarios son los que vamos a llevar a la facturación. En el lado derecho tenemos el concepto de la generación del recaudo por parte de esa entidad prestadora de servicio, del servicio de tecnología de salud. ¿Listo? Dígase una IPS, dígase un médico, por ejemplo. ¿Listo? Entonces aquí tenemos, en este escenario, tenemos los distintos pacientes que se están atendiendo. En este caso tenemos 6 pacientes. ¿Listo? Que tienen una identificación distinta a cada uno de ellos. Y aquí tenemos que, por ejemplo, cuando hacemos una factura, en este caso, el emisor realiza una factura electrónica que está colocando. ¿Listo? Tipo 01 o 04. Y el tipo de operación que relaciona es para recaudo. Es para recaudo y el valor de esa factura, por ejemplo, es de 10.500 pesos. Pero en este escenario, tenemos presente que el servicio que se está trabajando, o lo que vale ese servicio de salud, es de 100.000 pesos. Ya lo vamos a ver más abajo. Pero esta es la factura que se le hace al usuario beneficiario del servicio de salud, donde hacemos el recaudo. Y el recaudo puede darse por una cuota copago o cuota moderadora o los conceptos que tenemos en la tabla de recaudos. También se puede presentar que cuando es una contingencia, hace esa factura, se emite esa factura al usuario beneficiario del servicio de salud. Aquí le pusimos que es de contingencia y un prefijo y una numeración de contingencia. Y esa factura, que es electrónica, también de tipo de operación SS recaudo. ¿Listo? Y acá tenemos 2 ejemplos más en el paciente 3 y 4, donde no es una factura, sino que le emiten es un documento equivalente POS. Puede ser en este momento el que se conoce de tirilla POS que no es electrónico y a futuro va a ser el de tirilla POS que es electrónico. Esto no tiene nada que ver con el tipo de operación porque eso es para la factura. En estos 2 escenarios se están haciendo facturas. Una factura como lo vimos acá de tipo 01 de venta nacional o tipo 04 de contingencia DIAN y una factura de contingencia. Estos escenarios que están viendo el paciente 3 y paciente 4 son los escenarios cuando estamos hablando de documentos equivalentes. POS. Entonces, estas son las formas de recaudar. ¿Listo? Estas son las formas de recaudar que puede presentar el prestador de servicio al usuario beneficiario. Aquí hay 2 escenarios que se separaron de estos
Porque puede ser que yo le haga una factura a ese beneficiario o a ese usuario, pero ese usuario sea la entidad responsable del pago. ¿Qué significa? Que él está diciendo, no, yo pago todo, yo quiero una consulta particular y yo quiero pagar todo. Entonces, ese paciente 5 también se le hace una factura electrónica con el tipo de operación SS sin aporte, porque yo esta factura no se la voy a presentar a ninguna EPS o a ninguna otra entidad del pago para que me responda. Yo a él le voy a cobrar el 100% porque le está haciendo una atención directa, ¿no? Es una atención directa y él es la persona entidad responsable del pago. Este escenario en que se ve en aquellas entidades que tienen que presentar a los RIPs. Si ustedes presentan RIP por esta atención, entonces esta es la factura que se está metiendo desde acá el beneficiario donde yo debo presentar debo presentar con los RIPs. Esta es la que iría a cargar en este escenario. ¿Listo? Entonces, para estos escenarios de acá, que ya le estamos haciendo la recaudación a los pacientes, entonces el resto, porque este servicio vale 100.000 y apenas estoy recaudando 10.500, el resto, ¿a quién se lo voy a hacer? A la EPS o a la entidad del pago responsable, al ERP del pago responsable con el que se tenga el convenio o la asociación. Entonces, en este caso, es la misma EPS que factura, ¿cierto? Es la misma EPS que factura. Y acá en este caso, por ejemplo, en esta factura, que el recaudo se hizo por medio de una factura electrónica, el tipo de operación que trabaja acá es SSQFE. Porque le estoy diciendo, sí, mira, yo te voy a hacer esta factura. Esta factura es el total es por 100.000, pero yo ya recaudé 10.500 por eso es de tipo operaciones SQFE. Entonces, esto, cuando es un tipo de operaciones SQFE, se descuenta, se aplica el concepto del anticipo, se descuenta el total a pagar de la factura. Entonces, por eso aquí el total a pagar es 89.500, que va a cancelar la entidad responsable del pago o la EPS. Para la segunda factura, viene lo mismo, pero entonces se coloca el tipo de operación SSQD, que es esta segunda factura acá. Se está diciendo, yo hice un recaudo, pero lo hice por medio de tipo de factura de talonario o contingencia tipo 03. Entonces el tipo de operación es SSQD. Ahí también aplica el descuento al total a pagar de esa factura, perdón, el anticipo. El valor de 100.000, pero le estoy haciendo un anticipo pues de 25 porque ya fue lo que recaudé en este segundo escenario, este que está acá. Entonces el valor a pagar es de 75.000 pesos para este escenario. En el tercer escenario también. Aquí le estamos diciendo, bueno, resulta que acá lo que le emití para el recaudo a ese beneficiario fueron documentos equivalentes POS, electrónico o no electrónico. Entonces, cuando estoy haciendo la factura para cobrar el restante, lo que le relacionan el tipo de operación es SS POS. Y esto también aplica para descontar al total a pagar esa factura como anticipo. Esto es muy importante que tengan presente porque el anticipo en una factura electrónica de venta solamente aplica al total a pagar cuando estamos hablando en el concepto de facturación de salud y que manejen ciertos tipos de operación. ¿Listo? Entonces, esos ciertos tipos de operación. ¿Y quién me dice o qué me dice cuando se descuenta o aplica como anticipo? Me dice la descripción de los tipos de operación. Entonces, acá en esa tablita, cuando trabajamos un tipo de operación de factura SSQFE, aplica el método del cálculo. O sea, que es un anticipo que se descuenta el total a pagar, que se aplica el total a pagar, más que decir descontar. Cuando hablamos de SSQD también, SS-POS, entonces esto es cuando el recaudo lo hice por medio de una factura electrónica, tipo 0104. Este SSQD es cuando el recaudo lo hice por medio de una factura electrónica tipo 03. Este SS-POS es cuando el recaudo lo realicé por medio de un documento POS electrónico o no electrónico. Este SS-NUN es cuando el recaudo lo estoy haciendo por medio de una factura de talonario.
Este ya casi no se ve, porque ya casi todo lo estamos trabajando con electrónico. Entonces, por medio de una factura de talonario que comprueba el recaudo de cuotas moderadoras. También aplica al sector, al descuento, al modo de, el método de cálculo, perdón. Y estos tres conceptos que están acá, SS recaudo, es un comprobante de recaudo de cuotas moderadoras de pagos con recursos y no aplica al descontar a pagar. Entonces, esto es importante, porque cuando yo estoy haciendo ese recaudo, en el único escenario, en este escenario que yo veo ese recaudo, acá en este escenario yo no tengo necesidad de llenar la información del sector salud, como por ejemplo información de beneficiario y todo eso, porque yo esta no la voy a relacionar para el reporte de los RIPs. En este caso, la que yo relaciono para este primer escenario, es esta. Esta sí es la que yo estoy relacionando para el reporte de los RIPs. Esta que estoy acá. Esta es la que junto con los RIPs yo debo de enviar para la validación del Ministerio de Salud. No esta es la que le estamos entregando al paciente. ¿Listo? Entonces, ninguno de estos documentos se relacionan para el reporte de los RIPs. No hay que enviarlos para su validación. Estos sí. ¿Por qué? Porque estos son los que me están diciendo toda la atención del cliente, ¿cierto? Y los que van relacionados al RIP, porque tienen al 100%, porque es el cliente la entidad responsable del pago. Y si esa atención que se realizó, conlleva que tengo que registrar lo que atendí en los RIPs, entonces esta es la factura que había relacionada para estos escenarios. ¿Listo? Y volviendo a estos últimos, entonces cuando uno coloca recaudo, es en ese escenario cuando estoy haciendo, se la hago al beneficiario y estoy recolectando esas cuotas de recaudo, o esos recaudos, perdón. Cuando se hace ese reporte, nos dice, este documento reporta referencias de diversos índoles que comprueban recaudo de cuotas de moderación o copagos, a las cuales ya se le dio tratamiento contable. Y no aplica, ¿cierto? No aplica la activación del cálculo. Entonces, este escenario que podemos trabajar con ese reporte es que, listo, yo le relaciono a la factura que le estoy haciendo, por ejemplo, a la entidad responsable del pago, la EPS, te digo, sí, yo ya hice un recaudo, pero nosotros por otro lado ya hicimos ese cálculo del recaudo. Ese recaudo que yo hice no se lo voy a descontar al valor a pagar de la factura que usted me está indicando. Entonces se coloca el tipo de operación SS reporte. Y aquí no aplicaría pues como anticipo. Sin embargo, usted puede presentar la información del anticipo. Esto cuando dice que aplica, es muy importante que tengan presente, cuando dice activa el método del cálculo, es porque cuando se envía hacia la DIAN va a decir, ah, ok, este tiene ese post, ah, listo. Y también me gestionó el campo de anticipo, sí, listo. Entonces él sí va y mira, cuánto es de anticipo y se lo descuento al total a pagar de la factura y ese es el resultado del valor que me tienen que enviar. En este caso no. Para este caso de ese reporte, para este caso de sin aporte, entonces yo puedo presentar la información del anticipo. La DIAN va a decir, ah, venga, este me está presentando la información del anticipo, esta factura, pero es de ese reporte. Entonces yo no le voy a descontar al total a pagar de la factura. O sea que se presenta la información del anticipo, pero a manera informativa para estos dos escenarios. En este escenario no, porque en este escenario es la que le hacemos la factura al beneficiario y no es necesario llenar todas las extensiones de salud para este caso. Entonces es importante que tengan presente, yo sí construyo las extensiones de salud, que todo el campo que tiene que ver con los anticipos, pero no se lo descuento al total a pagar la factura. Y en este caso sí la construyo y la descuento al total a pagar la factura. Porque esa es la validación que va a hacer la DIAN. ¿Listo? Si nosotros presentamos una factura donde le decimos ese reporte o ese sin aporte, gestionamos los campos de anticipo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vamos acá. Uno de esos escenarios. Por ejemplo, hacemos este escenario. Pero aquí le ponemos sin reporte o sin reporte o sin aporte y le decimos que este es el valor porque tenemos un anticipo y le declaramos el anticipo, esto va a generar un rechazo. Le decimos que el valor del ítem 100, el total a pagar tiene que ser 100. Él no toma en cuenta este anticipo que va relacionado al recaudo. Informativo sí, pero no para este cálculo. Aquí en este caso, por ejemplo, el escenario debería ser, lo presento como informativo, si aquí le pongo
por ejemplo, reporte. Uy, perdón. Reporte. Así. Entonces, ese es el escenario. Lo presento, pero informativo, y el total a pagar sí tiene que ser lo que vale el servicio. O al menos que en el servicio usted ya descuente eso por defecto. Pero ya es un concepto de élite. Yo tengo aquí, lo voy a descontar porque ya le recaudé. Entonces, mire, lo cuadramos por otro lado. Y entonces aquí este ya valga distinto. El valor sea distinto, perdón. Entonces, así es que se ven los escenarios de factura. Ya los detalles de qué debo de construir en el sector salud o las extensiones del sector salud, lo encontramos en el estándar. Que para el caso, yo entré un poquito tarde, de 2805 a la 2275, pues no hay mucho impacto. En realidad el impacto es una repetición por ahí que se va a hacer con los que quieran enviar información respecto al web service que se conecta entre las partes. ¿Listo? Vale, Pablillo, muchas gracias. Bueno, vamos aquí a leer algunas preguntas. Sabemos que hay varias inquietudes. Hemos tratado de responder la mayor cantidad aquí tras bambalinas con el equipo. Voy a una muy puntual, muy importante que está allí. Permítame. Ok. Bien, la pregunta. Carvajal pone a disposición un producto para generación de RIPs, prevalidación o transmisión a ministerio enlazado del attached document para sus clientes. Bien, para ser precisos, la respuesta es no. En este momento, Carvajal no provee un servicio de generación de RIPs, de prevalidación o transmisión de información al ministerio, ¿sí? Es decir, nuestro servicio, bien como lo explicó allí mi compañero César, nuestro alcance hace alusión a la expedición de la factura electrónica de venta, el armado del attached document y entrega al responsable de pago a través del correo electrónico, es decir, siguiendo todos los lineamientos de la DIAN, ¿vale? Es decir, va a seguir todos los lineamientos propios de la resolución, en este caso la nueva 1 o el anexo técnico 1.9, y también seguirá los lineamientos o nuestro alcance está exclusivamente establecido hacia el anexo técnico número 2, que hace alusión a la factura electrónica de venta y sus campos adicionales. Bien, el día de hoy, como se dieron cuenta, quisimos traer el recuento de toda la resolución 2275 para explicación, ahondar a nuestros clientes tengan toda la información necesaria y también puedan jugar y saber cómo es el manejo de las fechas y dónde tienen que estar muy atentos para no incurrir en algún tipo de sanción. Quisimos explicar toda la 2275, pero allí sí aclaramos que nuestro alcance como proveedor tecnológico se encuentra supeditado o estamos muy atentos a poderles colaborar con lo que denominamos insumo de la generación o expedición de la factura electrónica de venta. Bien, todo lo relacionado con RIPS, digamos que nosotros dimos un plus, un adicional con relación a buena parte de esta explicación de la 2275, pero ya la prevalidación o transmisión al ministerio de los RIPS, incluso el envío de la factura electrónica al ministerio, tampoco está dentro de la solución que se provee. Bien, allí para ser todavía más precisos. Otra inquietud que estaba viendo por acá, es decir, hay dos formas de enviar los RIPS al ministerio, manual y automática, por medio de un servicio web. Sí, así es. Es decir, el Ministerio de Salud pone a disposición estas dos formas de hacer el envío. Llamémosla así, está perfecto como lo dice acá el usuario, una manual o automática. Pueden escoger cualquiera de las dos dependiendo de la capacidad de desarrollo. Es decir, manual, llámese allí, muy adjuntar los archivos de forma manual uno por uno. Allí dentro de la automática pues tendrán la posibilidad de hacerlo muy seguramente muy rápida. Bien. A través del servicio web. Que si hay que hacer las dos al mismo tiempo, creo que hay otra pregunta por allí. No, digamos, la idea es que puedan escoger una u otra. No hay necesidad aquí de hacer las dos al mismo tiempo. Otra inquietud. De la resolución 510 a la 2805, ¿hay cambios en la representación gráfica? La respuesta es no. A las EPS se les debe seguir cargando RIPS en sus plataformas. Bien, buena pregunta. Miren, una cosa son los RIPS
que son enviados en archivo tipo JSON al Ministerio de Salud, que es la novedad, es lo que está esperando el Ministerio de Salud. Y otra cosa es el acuerdo de voluntades, que no ha cambiado, no está regido dentro de la 2275. Sigue hablando de un acuerdo de voluntades entre las partes, es decir, la forma en la que se carguen los RIPs muy seguramente seguirá siendo ese acuerdo de voluntades, como bien lo viene manejando hoy día. Bien. Buenos días. Los tiempos de la DIAN no coinciden con los tiempos de la auditoría. Para la DIAN, ¿cuál es el tiempo máximo que tiene un acreedor para aceptar esta obligación? Bien, aquí suceden dos cosas. Una cosa es de dónde la DIAN tomó la información para la generación de los eventos, que está relacionado con el estatuto tributario. Esto muy dado hacia todo un sector empresarial, un sector comercial, con lo cual, si bien la DIAN trata de adaptar esta información a todos los gremios, sabemos muy bien que para el sector salud es diferente. Bien, en ese orden de ideas, la DIAN en efecto también está esperando que estos documentos, a pesar de ser un documento de salud, también puedan convertirse en facturas título valor, y por ende también la DIAN está esperando que pues se les apliquen los respectivos eventos, ¿sí? Pero allí la entidad legal en este momento sabe muy bien que para el sector salud debe haber una aplicación de glosas, con lo tal la explicación que yo di en su momento de como receptor realizar únicamente el acuse de recibo, y una vez esté radicada la factura y una vez ustedes cumplan con su tiempo establecido como entidades responsables de pago para realizar las respectivas glosas, realizar los demás eventos. Digamos que la DIAN no establece allí un máximo, la verdad no está en la norma. La respuesta es que en efecto la DIAN no establece ese tiempo para la realización de estos eventos, y mucho menos para el caso del sector salud. Pero lo que sí sucede es que si usted del sector salud recibe esa factura el día de hoy, 23 de enero, ¿sí? La recibió. Todavía no se la han radicado, pero usted le aplicó recibo del bien o servicio, ya le empiezan a correr los 3 días. Es decir, la DIAN no hace ningún tipo de distinción de es una factura de salud, el recibo de servicio no son 3 días, sino 20 días hábiles. No, eso no sucede. Bien, por eso mi recomendación de tener en cuenta allí dentro de lo que expliqué anteriormente, de solo aplicar el acuse de recibo, y el recibo del bien o servicio, sí, solo sí aplicarlo cuando usted como receptor esté seguro de si le aplica una glosa o no a esas facturas que le radicaron. Bien. Según lo que acaba de comentar Jorge, los datos adicionales son obligatorios de anexar al XML de la factura electrónica de venta. Recuerden allí que para la DIAN los campos de extensión no son obligatorios, ¿sí? Para el caso de la factura electrónica propio del sector salud, para la validación que quiere hacer el Ministerio de Salud, esta validación entre factura electrónica y RIPS, sí va a ser necesario que se incluyan los campos adicionales. De otra manera, no tendría cómo hacer el match. Bien. Si la validación de RIPS versus factura no es exitosa, ¿se puede hacer correcciones y volver a enviar? Sí, en efecto sí. Aquí hay que tener mucho cuidado, y seguramente hay varios de los engranajes allí a tener en cuenta cuál es. Y es que si no es exitosa esa validación que va a hacer el ministerio entre los RIPS y la factura, va a generar una especie de rechazo, ¿sí? O va a generar un rechazo, ¿sí? No te va a entregar el código CUP. En ese caso, ¿qué hay que tener en cuenta? Recuerden que la factura electrónica en un primer momento ya viajó a la entidad responsable de pago. Puede ser que para este escenario haya o sea necesario no solo corregir la información que se envía al ministerio, sino también habrá que hacer algún tipo de corrección dentro de la información que ya, o la factura, perdón, que ya recibió la entidad responsable de pago en un primer momento. Entonces, esto debe estar muy, muy bien alineado. La generación de RIPS debe ser en el mismo momento de la factura o se realiza luego para las aprobaciones de la DIAN. Recuerden allí que ustedes van generando los RIPS como insumo para generar la factura electrónica de venta, pero a la hora del té o de la verdad, de cara a la DIAN no tiene injerencia o no tiene particularidad de recibir los RIPS
Es decir, ellos no se encargan de ese tipo de aprobaciones o de validaciones. Bien, entonces bien podrían ustedes generar sus RIPs, tenerlos allí para luego enviarlos al Ministerio de Salud, pero de cara a la DIAN sigue la factura electrónica tal cual, como la conocemos hoy día. ¿Cómo sabemos que la DIAN aprueba la factura electrónica? Ah, bien, recuerden allí dentro de la respuesta que nosotros entregamos como proveedor tecnológico, y también dentro del attach document se encuentra allí un campo donde la DIAN en efecto realiza la validación del documento. Allí te dice si tuviste algunas reglas perdón, tuviste algún tipo de notificación o si en efecto el documento es aprobado por la entidad legal. Bien, esto hace pues mucho parte del universo de la factura electrónica. Creo que sobre este punto, César, para ahondar, había otra inquietud, no la vi por allí, pero había hilo, creo que la que te pasé por ahí, nos puede servir para también aclarar ese puntito. La de Responfy. Sí. Aquí, ¿podrían aclararnos la diferencia? Aquí ya la vi, entre el response file y el XML generado por Carvajal, y cuál de los dos archivos se deben enviar al Ministerio de Salud como anexo a los RIPs. Parece una muy buena pregunta. Ok, listo. Nada, pues básicamente el Response File es un documento nuestro que generamos que contiene los datos básicos de la factura, y eso es más enfocado para aquellos clientes que o requieren almacenar el CUFE dentro de su sistema o requieren contar con el CUFE y el QR para la generación propia de la representación gráfica. Entonces es un formato XML que tiene como 8 o 9 campos. Ya el XML en formato attached document, pues ya como todos lo sabemos, es el XML UL 2.1 con la información de la factura o de la nota más el DIAN result. Entonces, básicamente esa es la diferencia. Uno tiene los datos básicos y el otro es la factura electrónica definida por la DIAN en su estructura attached document. Listo, perfecto. Bien, allí, pues creo que nos hemos extendido allí bastante. Sabemos que es un tema muy amplio. Como les dijimos, quisimos estructurarlo muy bien desde lo general a lo particular, haciendo un barrido a profundidad de la resolución 2275, y también haciendo un énfasis muy claro de lo que ofrece Carvajal como solución con relación a la factura electrónica de venta para que ustedes la puedan tener como insumo. Bien. Es importante allí que estén también muy atentos a las capacitaciones que pueda brindar MinSalud. Como se dieron cuenta, mucha de la información que nosotros tenemos acá, o toda la información, en efecto, todo lo que nosotros mencionamos es porque proviene finalmente de todas las normas que estableció allí el Ministerio de Salud. Sin embargo, también pues invitamos allí a que sigan a cabalidad pues el cronograma, puedan estar atentos a las capacitaciones, o al menos elevar algún tipo de inquietud al Ministerio de Salud en caso tal que estén presentando algún inconveniente y no puedan participar de ellas. Bien. Bien, no, creo que eso era lo que queríamos transmitirles. De antemano nos llevamos varias de las inquietudes. Sabemos que por tiempo tampoco alcanzamos a responder todas, pero nada, espero que se lleven esta información. Para todos los que han preguntado, en efecto, todos los que se inscribieron al webinar, dejaron su dirección de correo electrónico, a esta misma información pues les llegará, a este mismo correo les llegará el link con la grabación del webinar y su respectivo, o la respectiva presentación, ¿vale? Entonces, nada, de antemano, muchas gracias a todos por su activa participación, de verdad, y pues los esperamos en otra oportunidad. Muchas gracias a todos, que tengan un muy feliz día.